La clase de hoy se titula Adoración. La adoración enfrenta oposición. Anoche tuvimos la oportunidad de escribir un poquito lo que significa la palabra adoración. Amén, adoración. Yo hice un gráfico anoche y yo hice esta clase de dibujo. Es como un triángulo. Imaginémonos que es de 3 lados iguales, ¿verdad? Y que esta primera parte se llama amistad o simpatía. Vamos a poner simpatía. Todos sabemos lo que significa simpatía, ¿verdad? En una relación todo empieza con simpatía. Me cae bien, me gusta cómo habla, me gusta esto. Son similitudes entre dos personas, ¿verdad? Son similitudes, eso es simpatía. Apatía es lo contrario, cuando vemos cosas en las cuales no combinamos, ¿verdad? No hay personas que podamos decir que sostienen una relación perfecta, porque siempre habrá cada individuo, si ve la palabra individuo, cada persona tiene características que pueden coordinar perfectamente con la otra o no, ¿verdad? Simpatía es eso, ver esos puntos, esas características humanas en las cuales nos parecemos. Entonces, dice uno, yo quiero una relación con esa persona, una amistad con esa persona. Y todo empieza en este primer plano básico, que es la simpatía. Pero luego hay otro nivel. Ya viene más amistad. Muchas de las personas equivocamos a veces los términos por... No son graves errores, pero decimos ese es mi amigo, esa es mi amiga, pero solamente le conocemos de vista, ¿verdad? Usamos una palabra muy profunda para referirnos a esa persona, porque amistad es más que un simple conocer de vista. ¿Estamos de acuerdo? Es más que eso, es más que eso. En la amistad hay diferentes niveles también. Amigos íntimos, por ejemplo, y eso es un nivel mayor, ¿verdad? La Biblia mismo dice que hay personas que son más unidos que un hermano, dice. Entonces estamos hablando de una amistad, por ejemplo, la amistad entre David y Jonatán. Es tan visible ahí mientras estudiamos esa parte de la historia que nosotros nos detenemos a ver por qué era tan particular, extraordinaria esa amistad. Dice que se amaban. Entonces era una amistad hermosa. Usted tiene gente así. Conversaba yo con la hermana Maribel y dice, es bonito tener amigos, es bonito la amistad con los vecinos. Llévala, como dicen usualmente, lleva la fiesta en paz. Es la amistad. Eso abre puertas. ¿Saben ustedes que la amistad abre puertas? Yo mismo estoy aquí por amistad, por conocer a mi hermana. Y a través de su amistad conozco otros hermanos. Y tengo la oportunidad de seguir abriendo puertas, tener amistad. ¿Qué es mejor? ¿La amistad o la enemistad? La amistad. La amistad. Y luego tenemos otro nivel, ¿verdad? Que ya sería el amor, propiamente dicho. Amor. Esto es bonito. Esto es bonito. El amor propiamente dicho. Pero aparte de esto, igual en el amor hay diferentes niveles. Cada cosa tiene niveles. La adoración. ¿Usted puede llegar a adorar a su esposa? Sí, no. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Puede llegar a adorar a su esposo? No. Sí, pero no debe. Yo creo que sí. Sí, pero no debe. Me gusta esa palabra. Sí, pero no debe. ¿Verdad? Para entender eso, hay gente que dice, estoy enamorado, te amo con locura. Te amo con locura. ¿Ha recibido alguna vez esas palabras? ¿Han llegado a sus oídos? Pero también puede decir te odio con locura. Ay, no, esa palabra es fea. Esa palabra es fea, ¿verdad? Lastima. En la relación con Dios también se dan estos mismos niveles. Hay gente que dice, yo amo a Dios, pero hay que ver en qué nivel estoy. ¿Qué nivel la Biblia dice que nosotros debemos llegar en nuestra relación con Dios? Y la que Dios desea, la que Dios desea, se siente honrado cuando llegamos a qué nivel. 100%. Adoración. Por eso esta clase es hermosa, me encanta. La adoración. Dios busca adoradores. Dios no busca solo amigos, a gente simpatizantes. Dios busca verdaderos
Adoradores. Dios busca adoradores. San Juan 4 lo dice, ¿verdad? Lo que hemos leído San Juan, capítulo 4, específicamente me encanta ese capítulo y creo que cita al escritor esa clase, ese punto, ese texto. Tenemos que ser adoradores. ¿Qué es ser adorador? Doy siempre un espacio para que colabore conmigo. Adorador, si usted ve las definiciones de qué es adorador, mucha gente dice arrodillarse. A veces adorador no tiene que ver con postura. No tiene que ver, sí, incluye, pero la esencia del significado no necesariamente tiene que ver con una postura corporal. ¿Se puede decir temor o respeto? Tiene que ver. Tiene que ver. La palabra adoración, me gustó mucho lo que Emilio compartió conmigo anoche. Emilio dijo, es algo de extremo hablaste tú. Es amar, repítelo. Me encanta esa palabra que usaste, no me acuerdo exactamente, pero la tengo ahí, que circula. Y yo te dije, me gusta eso. Sí, pero ¿cómo podemos llegar a ese nivel de adoración a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo podemos saber que estamos adorando a Dios como Él requiere, como Él demanda que deberemos de hacerlo? Todas las cosas, todo, temas, títulos, espacios físicos, tienen extremos. Si yo estoy parado de aquí para allá, yo digo, este es mi extremo izquierdo. Esta sala de adoración, ese es mi extremo derecho. Si usted está de allá para acá, usted dice, ese es mi extremo izquierdo, ese será tu extremo derecho. Todos son extremos. ¿Han oído esa palabra que dice, no camine por los extremos, camina por el medio? La ley tiene extremo, el código tiene extremo. Cuando alguien te defiende a ti y todo está en contra tuya, él quiere llevarte y quiere llevar la mente del juez a un extremo, el extremo de menor condena para ti, para el acusado. Entonces trata de ver que hiciste inconscientemente esa infracción para que te aplique el extremo izquierdo, porque el extremo derecho puede ser muy costoso, ¿verdad? Es peligroso caminar por los extremos, realmente es peligroso caminar por los extremos. La adoración, el amor, digamos que este círculo representa el amor. El amor. Cuando una persona dice yo amo con locura, ¿está hablando de algún extremo? ¿Verdad? Extremo también se entiende por la palabra límite o límite máximo. Y cuando hablamos de color estamos hablando de la intensidad fuerte de ese color. Dios quiere que le amemos con intensidad. ¿Será bíblico esa palabra? Sí. Claro. Dios quiere que lo amemos con intensidad. Por eso es que Dios no busca un simple amor, sino busca adoración. Y Él lo dijo cuando le preguntaron. Jesús le dijo, dialogando con la gente, especialmente con una persona, Él le dijo, ¿sabes tú cuál es el primer mandamiento? Y le dijo, sí. Y Jesús corroboró y dijo, amarás al Señor tu Dios con amor, con todo tu corazón. ¿De qué está hablando? ¿De un amor propiamente dicho? ¿De qué nivel de intensidad estará hablando el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con locura, con lo máximo. Por eso el apóstol dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Le está hablando de una profunda intensidad, lo alto, lo bajo, lo profundo, nada me hará faltar. Cuando una persona dice que me miraron mal, ya no voy a la iglesia, ¿de qué nivel de intensidad está hablando? No me dieron oportunidad para participar. ¿De qué intensidad está hablando? Si no hay pregunta de eso, ¿hay pregunta? ¿O quiere cooperar conmigo? ¿Quiere cooperar conmigo? ¿Cómo lo uso? ¿Está claro esto, hermano? Sí, también muchas veces se confunde la adoración con el fanatismo. Qué bueno que has citado esto, qué bueno, ¿verdad? Fanatismo será una verdadera intensidad de apoyo positivo.
En el fanatismo no hay conciencia. Dios no quiere que seamos fanáticos. Dios quiere que seamos adoradores. Porque en el fanatismo no hay una verdadera conciencia de las cosas. Yo le he preguntado a personas que apoyan a cierto equipo de fútbol. Dicen, ¿saben ustedes que se pelean? Hoy sí, Se pelean, se matan. se matan. Entonces, es correcto la palabra para ellos fanático. Porque en el fanatismo no hay conciencia. No nos lleva a razonar exactamente. Entonces, no es lo mismo el fanatismo que ser un adorador. Dios no quiere fanático. Porque el fanático no razona. Hemos llegado a conversar con personas del punto doctrinal y dice, razonemos. ¿Saben ustedes que la doctrina de Dios se puede razonar? Se puede dialogar. Razonemos. Dialoguemos. No, es que tú me quieres evangelizar. No, hablemos. Solamente razonemos, conversemos. Porque la doctrina de Dios tiene sentido. No es incoherente. Yo veo en el fanatismo incoherencias. Es ciega. Y también estoy en contra de esa palabra, de tener fe ciega en Dios. Dios no quiere ciegos. Porque la fe ciega es fanatismo. La fe bíblica tiene ojos, tiene manos. ¿Verdad que sí? Okay, excelente. La adoración enfrenta oposición. Es muy importante que sepamos esta primera parte, porque si no sabemos qué es un adorador, nunca podemos llegar a ser un adorador. Y nunca podemos fortalecer nuestra vida como verdaderos adoradores. El texto de la clase es, Daniel. Hay 3 diferentes porciones bíblicas. Daniel 6, 10. Solo la clase tiene del 10, 11 y 13. Pero para entender todo eso deberíamos leer, yo creo, todo el capítulo 6. Todo el capítulo. ¿Cuántos leyeron el capítulo 6? Santiago. Luego tenemos el Santiago 1, del 6 al 8. Pero en la clase tenemos Santiago 1 y verso 6. Y luego tenemos capítulo 4 y verso 2, ¿verdad? Correcto. Entonces tenemos 2 diferentes porciones bíblicas, Daniel 6, Daniel 10 y Santiago 1, 6 y Santiago 4, 2. Ok. En lo primero se nos cuenta una historia que está en el capítulo 6 del libro de Daniel. Una porción de la vida de Daniel. ¿Qué está pasando con Daniel? ¿Dónde está Daniel, por ejemplo? ¿Dónde está Daniel? Una prueba. Está en Babilonia. Él llegó a Babilonia. Okay. Ya no está en el mismo lugar, pero no con el mismo líder. El líder que existía cuando él llegó ahí, ¿quién era? Nabucodonosor. Ahora ya Nabucodonosor no es el líder, porque todo ese imperio fue invadido, subyugado por otro imperio. ¿Cuál fue el otro imperio? Los persas. Ahora este territorio se llama Medo-Persa. Ahora hay un líder que se llama, ¿cómo se llama este líder? En este episodio de la vida de Daniel. En los versos primeros del capítulo 6 lo dice, se llama Darío. El rey Darío. ¿Qué está pasando? Mire, Daniel había ganado un nombre, Daniel había ganado una posición allí. Llegó como esclavo, pero ya no era esclavo. Daniel era ahora un líder del gobierno medo-persa. ¿Qué posición ocupaba él? Habían líderes. Ese territorio es tan inmenso que cubría desde los territorios medo-persa hasta las Indias. Habían 120 diferentes provincias. Era extenso. Habían 120 líderes. La Biblia dice ahí que eran sátrapas. Y luego habían, primero, antes de ellos, estaba el rey, estaban gobernadores, estaba el rey gobernador y venían los sátrapas, y luego venían príncipes. ¿Cuál era la posición de Daniel? Él era un gobernador, y había aquí, ¿cuántos gobernadores?
Era uno Tres. por tres. Por cierto, habían tres. Ah, Tres. ¿Quién era el número uno de esos tres? Daniel estaba por Daniel. encima. Gloria a Dios, este hermanito. Gloria a Dios, si llegábamos ahí estábamos bien, hermano. Porque teníamos en una postura muy privilegiada a un hermano nuestro, Daniel. ¿Le regalaron esa posición? No. Él se la ganó luchando esa posición. Daniel. Ahora, ¿todo marchaba en paz? ¿Todo marchaba tranquilo? Cuando Dios te bendice y empiezas a lucir, luce tu nombre, luce tu personalidad. ¿Qué son las cosas comunes que se presentan? ¿Cómo, hermano? Envidia. Y esta palabrita, envidia. Envidia. Esta cosa en la vida, en la persona, dominando a una persona. Yo veo que la envidia es un elemento que se mueve muy bien en la gente fanática. En la gente fanática. Pero no en la gente de fe, no en adoradores. La envidia es un pecado en la vida de un adorador. Es un estorbo en la vida de un adorador. La envidia no es buena. Pero a veces sí nos toca el corazón. ¿Qué es la envidia? La envidia es... Hay dos cosas que nosotros tenemos que ver cuando estamos hablando en el campo de las emociones. La hermana ha dicho una palabra correcta, sentimiento, pero hay otra palabrita, que es un escalón, es menos. El sentimiento es algo más profundo y otra cosita que se llama emoción. La emoción es pasajera, el sentimiento es permanente. Por ejemplo, cuando dice una persona te amo, aunque estés fea te va a amar, porque es permanente. Cuando llegue el momento de enfermedad te va a seguir amando. ¿Han oído esas palabras que siempre nosotros usamos cuando casamos a alguien? En salud o en enfermedad, riquezas o en pobrezas. Porque a veces ese sentimiento aparentemente se va en momentos de pobreza. ¿Hubo amor realmente? No, porque el sentimiento es permanente. Tal vez nosotros confundimos emoción con sentimiento. La emoción es pasajera. Estoy feliz, eso es pasajero. Pero eso, uno puede tener el amor de Dios y estar triste, porque es una simple emoción. ¿Amén? El enojo también es una simple emoción. El odio es un sentimiento. Por eso se exhorta contra el odio. Es normal enojarse. Pero odiar, ¿cómo se transforma una emoción en sentimiento? Dejando que ese pensamiento eche raíces. Exactamente. ¿Han oído esta palabra que la Escritura nos introduce con frecuencia? Dar lugar. No des lugar al diablo. Exactamente. ¿Cómo nosotros damos lugar a algo? Dar lugar es como permitirlo. Es como cuando nosotros abrimos la puerta. No deberíamos abrir la puerta frente a ciertas emociones que son nocivas para nuestra vida. Nosotros decimos, no hermano, es que yo me opuse, pero le abrimos la puerta. Un poquito. A veces cuando nosotros practicamos, nos enojamos con frecuencia, eso se puede transformar en odio. Deje de enojarse, hermano, por favor, contrólese. Pidámosle a Dios fuerza, porque enojos con frecuencia pueden transformarse en odio, rencores, que son sentimientos nocivos para nuestras vidas. Una vida con rencor es una vida que su fe no va a funcionar bien. ¿Tendría problemas de salud espiritual Daniel? Yo creo que no. Daniel estaba completamente sano espiritualmente. Tenía paz. Vamos a ver, hermano, muchas cosas en esto, porque es una clase muy suculenta, muy rica. Gracias por darme la oportunidad, porque yo me enriquezco también mientras voy encima de estos temas. ¿Cómo estamos comiendo nosotros en este momento? De la palabra de Dios. ¿Verdad? La envidia es un sentimiento nocivo para la vida de un verdadero adorador. No había envidia en el corazón de Daniel. Ahora, no significa que no estaba propenso, pero hay que evitarlo. Todos estamos propensos. Daniel estaba propenso, y aún más cuando estamos en puestos importantes.
Tenemos que estar sanos emocionalmente y espiritualmente, hermano. A ver, ustedes que la gente se ofende de la nada, se lastima de la nada. Aquí hay una problemática en la vida de esa persona. Eso no debe suceder entre los creyentes. Si el pastor me exhorta a mí, yo tengo que saber mirar eso y tolerar eso y recibirlo eso para mí, buscar la parte amable y crecer en ese punto. La gente se ofende demasiado y cambia su actitud y pone una actitud negativa frente a esas exhortaciones. La Biblia dice que nos tenemos que exhortarnos, que las autoridades eclesiásticas, quienes nos cuidan, nos exhortan para curarnos. A veces remueven la herida. Eso duele, me estás dañando. Sí, hay que remover todo esto, ¿verdad? Tenemos que tener una vida saludable en Dios. Un adorador es una persona sana, emocional y espiritualmente. La envidia no es correcta. Estos hombres estaban enfermos. Habían hombres enfermos en el liderazgo del imperio medo-persa. Estos 3 gobernadores, aunque estaban en puestos importantes, hay presidentes de la república enfermos, envidiosos, codiciosos. Por eso fallan en su liderazgo. Acuérdense, aquí dice, no, eso es para los religiosos. Aquí hay gobiernos políticos, aquí hay políticos, aquí hay partidos políticos, aquí hay gente enferma, aquí hay gente sana también. Gracias a Dios que Daniel estaba sano. Era un adorador, le servía a un Dios vivo, no a una estatua. Le servía a un Dios vivo, a un Dios que sana, a un Dios que quita la envidia, a un Dios que quita los rencores. Y qué bueno que este rey se había dado cuenta, que este rey se daba cuenta de la diferencia entre el envidioso, el rencoroso, el destructivo y el hombre sano. Y parece que estaba en vía de conocer a más que una estatua. Parece que este hombre quería conocer a más que una estatua. Quería aprender a arrodillarse frente a algo que no era una simple estatua. Y decía, este hombre que vino allá de Judá, este individuo llamado Daniel, tiene a un Dios que a mí no solo me simpatiza, que yo no solamente quisiera ser amigo de él, yo quisiera amarle también como Daniel le ama. Qué bueno, hermano, cuando un verdadero adorador empieza a influir en la vida de otra persona. Amén. Oh, qué bonito sería que en un trabajo alguien dijera, yo quisiera tener el Dios que tiene Francisco. ¿Ah? Porque hemos impactado con nuestra vida la vida de esa persona. Y este rey simpatizaba mucho con Daniel. Era el líder principal de los gobernadores y gozaba de la amistad sincera del rey. ¿Qué rey? Darío. Qué bonito. Pero el resto le odiaba, le envidiaba. Ahora que vemos a Daniel, ¿qué le impresiona a usted del versículo Daniel capítulo 6? Miren su guía, verso 10. ¿Qué le impresiona a usted de ese versículo? Vamos a leer. Hermana Ani, ¿puede leer el versículo? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué le llama la atención a usted de ese verso? Yo lo estuve leyendo y hay algo lindo, hay algo aquí que brilla en ese verso que yo quisiera que mis hermanos lo vieran en este tarde. No tuvo Que se temor. arrodillaba, La hermana dice que se arrodillaba. se humillaba delante de Dios. Él lo hacía durante 3 veces al día. Hermano, En las buenas o en las malas siguió siendo el mismo. que las buenas o las malas, eso se llama continuidad, ¿verdad? Continuidad. Se usa esa palabra ahí, continuidad. Había continuidad. Si usted quiere ser un verdadero adorador, no solo debe venir los domingos a la iglesia. Tiene que haber continuidad. No se debe ser una persona esporádica en la búsqueda de Dios, en la búsqueda del Espíritu, en el conocimiento de la palabra de Dios. Tiene que haber continuidad. Para llegar a la perfección, que sí es posible, y es lo que Dios recomienda y quiere, que lleguemos a la estatura de ¿quién? De Cristo. Cristo. De Cristo. De Cristo. Eso es perfección, hermano. Tenemos que
desarrollar y practicar la continuidad, hermano. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que no se echó a un lado a ponerse a pensar de lo que venía, sino que lo que hacía todos los días lo continuó haciendo, presentándose delante de un Dios todopoderoso, que Él podía, el Dios podía acabar con todas esas cosas. En esa palabrita que el hermano ha mencionado, ¿en dónde está ubicada en el versículo 10? Al principio, cuando dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. ¿Dónde vemos la continuidad de todo ese versículo ahí? ¿Ah? Al final, gracias, al final, dice, como lo solía hacer antes. O sea, Él no empezó, ese es el problema nuestro, que nosotros oramos cuando ya estamos en problemas. No hay continuidad en nuestra adoración. Nosotros entramos en oración, en ayuno, en súplicas, en invocaciones, cuando ya nos han dicho que tenemos cáncer, cuando ya tenemos problemas, cuando ya estamos en el meollo del asunto. Hermano, Aquí hay algo que resalta en este versículo. Es que aquí no hay desesperación, aquí hay fe. claro, es lo que dijo el hermano, ¿verdad? No hay desesperación, hay fe. hay fe. Porque este hombre estaba sano, porque este hombre continuamente, como lo solía hacer antes, él no disminuyó ni aumentó, hizo lo mismo como lo solía hacer antes. Hermano, por favor, enfoquémonos. Esto es sumamente importante. Si queremos ser adoradores, ¿cuándo vamos a empezar? Ahora mismo. Ahora mismo. Hoy. Yo voy a ser un adorador. Yo voy a practicar la oración continuamente desde ahora. Ferviente en la oración. Constante en la oración. Hoy voy a empezar yo. Porque yo quiero ser, tal vez no como Daniel, pero como dice la Biblia, un adorador. Un adorador. Porque Dios busca adoradores. Dios no busca simpatizantes. Dios no busca un simple amor. Todo el mundo cree en Dios. La gente dice, pues yo también creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Dígame un ser feo que también cree en Dios. No es tan feo y cree en Dios. Los demonios y Ser un creyente es algo sencillo. Dios no busca creyentes. Y aún reafirma la idea, ¿no? aunque es superlativa la palabra adoración en esa pirámide que yo les dibujé, es superlativa. Realmente la palabra adoración es una intensidad extrema. Pero aún refuerza la idea con la palabra que ha dicho ahí. Hay dos cosas que refuerzan ahí la idea. El verdadero adorador adora en espíritu. ¿Y qué más? Y en verdad. Hay adoradores intensos, pero adoran ídolos. Hay adoradores intensos, pero adoran imágenes. Y eso es la diferencia que él había mirado en Daniel. Este rey Darío veía que Daniel, además de ser un verdadero adorador, adoraba a un Dios, como él le llamó, vivo, sabio, al sabio Dios, inteligente. Nuestro Dios es máximo, es experto, es perito, es supremo, Gloria a Dios. es vivo. Amén. Amén. Entonces, él se había dado cuenta que este hombre era un verdadero adorador, pero a un Dios vivo. Resalta mucho esa palabra ahí, como solía hacerlo antes. Ahora la situación era intensa, ahora la situación era peligrosa, ahora vendrán días peligrosos. Me gustaría decir lo contrario, pero vendrán días peligrosos, donde nuestra fe será puesta a prueba. Nuestra conducta y actitud cristiana será puesta a prueba, donde el que no es verdadero adorador va a cambiar de bando. Yo creo que estamos viviendo en tiempos de apostasía. Señor. Yo creo eso. Y se va a poner cada día peor la puesta a prueba de nuestra fe.
texto lo afirma, lo que se está diciendo lo afirma, el pensamiento central dice: la adoración se enfrenta a elementos de oposición externos e internos. El creyente debe estar preparado espiritualmente para vencerlos si quiere tener éxito en su vida devocional. Perfecto, así es. Y la situación, como dice mucha gente, y lo dice la Escritura, siempre ha habido guerra, siempre ha habido oposición, pero se está haciendo más intensa cada día. Ya no es solamente del vecino, ya no solamente es de ciertas áreas de trabajo, ahora van a ser leyes. Esto era una ley, esto no era la simple opinión de una persona. Esta no es solo el vecino que me hace la vida de cuadrito, porque soy cristiano. Cosas simples como esas. Ahora ya es situación de decretos, es una situación de edictos. Ahora es situación de que todo el mundo tiene que hacerlo. Ya no es simple, ya es intensa. Ya no hay puertas de escapar. Es como cuando Jesús dijo: ¿y tú qué vas a hacer? ¿Te vas o te quedas? ¿Eres o no eres? Ya es asunto de decreto, es asunto de ley. Entonces, estos hombres estaban llenos de envidia y formaron un plan. Ustedes ven el versículo siguiente. Alguien me notifica cuando yo esté cerca del tiempo. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Ok, miren esto, hermano. Anoche, y es necesario que yo diga esto, anoche yo omití una parte por falta de tiempo, perdónenme. El enemigo de mis participaciones siempre ha sido el tiempo. Y anoche por tiempo yo tuve que reducir mucho y omití una parte muy importante. Cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, nos equipa, nos capacita. O sea, no estamos solos. Dios es un Dios inteligente, es un planificador, es un ordenador, es un experto. Entonces, cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, nos capacita con el fruto del Espíritu. Empezamos a dar fruto. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en nosotros. No se llama frutos. Creo que en la guía dice frutos, pero es un asunto de imprenta nada más. La palabra es el fruto del Espíritu. Nosotros no tenemos un distintivo. Yo no me distingo por el ministerio. Jamás ha dicho la Biblia que mi distintivo personal es el ministerio o los dones. Pero sí lo reafirma en muchos pasajes bíblicos que yo me distingo por el fruto. Daniel se distinguía por el fruto. El fruto es un distintivo de qué hace usted. No, de quién es usted. Lo que es usted determina lo que usted hace. ¿Quién es usted? Oh, no, yo soy santo porque soy pastor. No, usted no es santo porque es pastor. Usted no es santo porque es predicador. Usted no es santo porque es misionero. Usted es santo porque se rindió y fue lavado por la sangre de Jesucristo. Y usted da fruto de un hombre transformado. Porque el Espíritu de Dios está en usted. El viejo hombre pasó, usted es hecho nuevo. Si alguno está en el ministerio, nueva criatura es. ¿Dónde está ese verso? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El fruto del Espíritu en nosotros. Somos distinguidos por eso. Luego Dios nos dio otro elemento de nuestro equipo. Fruto, dones, que nos ayuda a mantenernos fiel, limpio, creciendo en el Señor. Dones espirituales. No es para que nos sintamos superiores a los demás, sino para luchar contra el enemigo y para seguir creciendo en el Señor. Luego recibimos ministerios que nos ayudan a edificarnos, como decíamos, o como lo dice el apóstol en el capítulo 6 de Efesios, para edificación de la iglesia, para ayudarnos a unos a otros. Y luego hay otro elemento que nos da el Señor a nuestro equipo. ¿Cómo se llama? Y nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Obras. Eso está en el libro de Corintios, capítulo 12, creo.
donde dice que el Espíritu nos da fruto, dones, ministerios y operaciones. ¿Han leído sobre eso? Y yo les digo, vamos a estudiar, vamos a analizar un poquito qué son las operaciones. La gente habla de fruto, habla de talentos, habla de ministerio, pero yo no he oído gente hablando, ¿qué son las operaciones? Estos individuos operaron un plan para destruir a Daniel. Porque los planes son hechos por gente. ¿Ah? Sí, hay malicia, hay muchas técnicas ahí. Los planes son hechos por personas muy inteligentes. Eso es una capacidad que Dios da cuando esos planes son hechos con limpieza. En el libro de Santiago, ¿quién es este Santiago? ¿Quién es ese hombre Santiago? Es hermano de Jesús. ¿Fue apóstol? No fue apóstol. No fue apóstol. No fue apóstol. Hay otro que escribió también, siervo de Jesús, y así se presentan ellos. Ellos dicen, yo soy Santiago, hermano del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Él nunca se presenta como hermano de Jesucristo. Él se presenta como siervo de Jesucristo. Y nunca resalta su parentesco. Dice que él es un siervo. No fue apóstol. Hay otros, se llama Judas, tampoco fue apóstol. Y fue escritor también. Y él se llama siervo del Señor Jesucristo. Santiago presenta en el capítulo 3, si no me equivoco, en los últimos versículos, la diferencia entre la sabiduría carnal, humana, terrenal y la sabiduría divina espiritual. Un hombre puede hacer operaciones, planes maléficos, pero Dios también le da a hombres, los llena con la capacidad del Espíritu para que haga planes limpios, puros y santos para edificar. Estos individuos capacitados por su maldad, por el enemigo, organizaron un plan perfecto. Esto tiene que ver con ejército. ¿Se acuerdan ustedes en diferentes momentos en que las fuerzas de Estados Unidos se han enfrentado? Y cuando estuvo en el Medio Oriente, ellos crearon un programa que se llama Operación Desert Storm, ¿verdad? Una operación desierto. Eso es una estrategia. Eso lo hace un hombre muy inteligente, hombre que puede organizar un plan. Y eso nos da a nosotros el poder del Espíritu. Nadie habla de ese programa que se llama Operaciones. Es hecho por hombres muy inteligentes en la mano de Dios. Podemos verlo, pero aquí está una operación contra Daniel. Nosotros nos enfrentamos a 3 diferentes enemigos. La Biblia dice que nuestro primer enemigo es la carne. Por eso Pablo hace énfasis y le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Otro enemigo carne, se llama pasiones personales. ¿Cuál es el otro enemigo? Satanás. Y el mundo. 3 enemigos. De los 3, ¿cuál es el más peligroso? Diría que la carne. Yo pienso igual, que somos nosotros mismos. Nosotros mismos. La carne nuestra. Nadie puede destruirnos con facilidad, ni aun Satanás. Dice que a los hijos de Dios, Satanás tiene miedo a tocarlos. Nosotros le damos demasiado crédito a él cuando él no puede hacer nada. Pero muchas veces nosotros caemos por nosotros mismos. El gran porcentaje en la estadística de las caídas, más del 95% de las caídas somos nosotros mismos. Por nuestras pasiones. Santiago hace énfasis. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos y los problemas en la iglesia? ¿Por qué estamos así, peleados, ofendidos, enojados? ¿De dónde viene todo eso? De vuestras propias concupiscencias, pasiones. Entonces no somos adoradores, estamos vencidos. Nadie más necesita vencernos, nosotros estamos vencidos. Este hombre estaba en paz. Este hombre era un adorador. Él nos enseña bastante a nosotros en esta tarde. ¿Verdad? Una operación fabricada por el enemigo. Esto es externo. Esto es externo. Esto es interno.
Por eso el mayor porcentaje de nuestra caída depende de esas guerras internas en nosotros mismos. ¿Verdad? Él estaba enfrente a una situación, a un plan externo. Daniel se enfrentaba a un plan externo contra su vida. No lo menciona aquí, pero vamos a reducirlo en unas cortas palabras. Nosotros, a ellos no estaban felices que Daniel fuera superior a ellos. Ellos no se sentían contentos de que Daniel fuera gobernador principal. Entonces ellos organizaron un plan que puede pasar en el trabajo, que puede pasar en el mundo, que puede pasar con parientes, puede pasar en todas partes. Hacen un plan. Organizaron un plan, reforzaron el plan con autoridad, con legalidad. Legalizan un plan malévolo. Legalizan un plan malévolo. Imagínense, bien planificado, bien organizado, le dan el broche de oro, el botón de oro que era la autorización del rey Darío. Eso es peligroso. El plan era que él firmara un edicto hecho por las mismas manos y por la misma boca del rey, en la cual se prohibiera que ninguna persona consultara a ningún dios fuera de los dioses internos que tenían los medopersas, o la consulta directa al rey. ¿Durante qué periodo de tiempo? 30 días. Un mes para nosotros, 30 días. 30 días. Note esto, tal vez le soñará a usted. Volvemos al punto anterior, un poco curioso a usted, ¿verdad? Es algo chistoso. Un pastor llega a la casa de una hermana y dice: hermana, ¿cómo está? No le he visto en la iglesia. Yo le he visto en la iglesia. Y dice ella: no, pero hermano, yo no he ido a la iglesia, pero yo, ¿cómo dice la gente? Yo oro aquí en la iglesia, yo le canto al Señor, leo la Biblia. Entonces, el pastor tenía por costumbre leer la Biblia cuando visitaba a las personas y oraba con ellos. Dice: hermana, antes de irme yo quiero leer la Biblia con usted. Ay, hermana, no sé si pueda leerlo porque no encuentro mis lentes de hace. Y entonces el pastor me dice: yo le ayudo, hermano. Y abre la Biblia y los lentes estaban, ¿saben dónde? En la Biblia. Un verdadero adorador. 30 días para no adorar a Dios es mucho. 7 días para no adorar a Dios es mucho. 3 días para no adorar a Dios es mucho tiempo. ¿Cómo dijo, hermano? Un día es mucho tiempo. Ellos sabían que al dar fecha fija, ponerle límite a ese edicto, iban a atrapar a Daniel. Porque un verdadero adorador. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Oh, se siente hasta. Amén, amén. Un verdadero adorador. Sí, Señor. Aleluya. Se arreguinda de Cristo. Santo, hermano. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para arrodillarse? Aleluya. Bendito sea. Para orar, para levantar las manos, cerrar los ojos y decirle al Espíritu: envuélveme. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora mismo. Ahora mismo. Ellos sabían que iban a atrapar a Daniel porque Daniel era un adorador. Y como el hermano dijo, el edicto no estremeció ni dobló las rodillas de Daniel, sencillamente hizo como lo hacía siempre. Pero estos individuos, porque en su plan estaba, no se lo dicen a usted ni está escrito ahí, pero yo lo sé. Dicen: vamos a vigilarlo. Vamos a chequearlo, vamos a perseguirlo. A ver si se esconde. Yo no persigo a nadie. Una vez un pastor me dijo, yo salí del trabajo y digo: ¿qué haces aquí? Tú no trabajas aquí. No, es que me dijeron que andan unos jóvenes de la iglesia. Lo que decía todavía anoche, a veces nosotros queremos tomar el lugar de Dios. ¿Qué haces aquí? Que ando chequeando a los jóvenes de la iglesia que me han dicho. Olvídate de eso, déjalos en paz. Nadie tiene que decirle a Dios lo que ocurre y lo que está pasando, porque Él es omnisciente. ¿Qué significa eso? Dios todo lo sabe.
Los psicólogos cuando quieren ayudar a alguien, lo hipnotizan. Porque en la catarsis consciente, el paciente no dice todos sus problemas. ¿Sabe lo que dice el paciente en su conciencia? Dice, yo no odio a nadie, yo no tengo problema para nadie, yo no tengo enojo con los hermanos, yo vivo en paz. ¡Mentira! ¡Mentira! Hermano, ¿qué le pasa a usted? Por favor, ¿tiene algo contra mí? No, yo no tengo nada, te está mintiendo. ¡Hipnotízalo y verás! ¡Hipnotízalo y verás! No deja que se dé la oportunidad donde él pierda un poquito la conciencia en un arranque de enojo y verá cómo te bombardea. Porque la gente pierde la conciencia en el enojo. En lugar de hipnotízalo, yo hubiera dicho písalo. ¿No? ¿Sí ves? Por eso los médicos dicen, los psicólogos dicen, si quieres ayudarte tengo que hipnotizarte. Y empieza con la inconsciencia a sacar el tono. Pero el Espíritu Santo lo hace como Él sabe hacerlo. Dios sabe lo que tenemos en la conciencia, en la inconsciencia, en lo más profundo, en las entrañas de hermanas Manuel. Porque es muy común escuchar a la gente, a veces cuando alguien ha hecho algo desagradable, dice, tú eres un inconsciente. ¿Por qué? Porque hay mecanismos de reacción, tanto física como emocional. Nosotros reaccionamos a la ligera, no pensamos, no nos damos el tiempo de pensar. Entonces, en ese momento se usan mecanismos inconscientes, que después, momentos después nos arrepentimos, no debía haber dicho eso. Porque alguien dice, este es un inconsciente. Por eso se usa la palabra. Este es un inconsciente que dice o hace cosas a la ligera. Por eso la Biblia dice que tenemos que controlarnos, que no hagamos cosas a la ligera. Pero eso nos ayuda el Espíritu Santo, por eso tenemos que crecer continuamente. Qué bonito que Daniel era un adorador. Amén. En el versículo 13 nos dice que cuando ellos supieron, no creo que tomaron fotos porque no había esa tecnología todavía. Si no hay foto, ellos quieren mostrar al rey que sí verdaderamente Daniel infringió esa ley, porque lo vieron invocando a Dios de rodillas, abrió las puertas mirando a Jerusalén como siempre lo hacía, y ellos le dijeron, pues este hombre infringió la ley que tú promulgaste. Ahora, ¿cómo podían ellos probarle al rey lo que estaban diciendo? Porque lo estaban siguiendo. Porque eran varios y eran testigos. Exacto. En el plan, ellos no había solo uno chequeando, eran muchos, o se avisaban unos a otros. Hacían guardia. Hacían guardias. Entonces, por supuesto, yo lo vi, tú también lo viste, no, sí, yo lo vi, sí, yo lo vi. Entonces, ellos, como no hayan cámaras para filmar ni fotografías para mostrarles, había testigos. Entonces, en el plan incluía todo eso. Entonces, cuando él preguntó, ¿es verdad? ¿Es verdad? No está escrito ahí, pero si nosotros vemos la alusión de la historia, lo que se está narrando, podemos darnos cuenta, y dicen que eran muchos. ¿Por qué eran muchos? Porque necesitaban atestiguar, testificar unos a otros de lo que estaba pasando. Y dijeron, sí, es verdad, es verdad. Entonces el rey luchó. Por eso yo digo que el rey era un simpatizante. Amaba a Daniel, amaba al Dios de Daniel. No era un adorador, por supuesto, pero él se inclinaba más hacia el testimonio, hacia la vida de Daniel. Ya estaba probado que Daniel lo había hecho, lo mandaron a buscar. Daniel mintió. Daniel dijo que él no había hecho eso. No, él dijo, es verdad, yo hago eso. Ahora, ¿el rey sabía que Daniel hacía eso? Sí lo sabía. Cuando los hombres dijeron lo que Daniel había hecho, dijo, me agarraron en la trampa. Y él quiso salvarlo, él buscó, dice que estuvo todo el día tratando. Yo imagino que escribía planes, ¿cómo lo salvo? ¿Cómo lo salvo? ¿Cómo lo salvo? Pues el asunto, como dijo el hermano, estaba todo realizado ya, porque había el rey sellado esa orden.
¿Cómo lo salvamos? ¿Cómo lo salvamos? ¿Cómo lo salvamos? Los hombres querrán salvarnos. Es necesario confiar en los hombres, pero no 100%, no demasiado. ¿En quién sí podemos confiar? ¿En quién confía un verdadero adorador? En Dios. En Dios. Un verdadero adorador confía en Dios. Porque Dios no falla, porque Dios no miente, porque Dios no decepciona. Nosotros sí, en nuestra humanidad, decepcionamos a las personas. Nosotros siempre hablamos de los que nos decepcionan a nosotros, pero nunca hablamos de las decepciones que nosotros provocamos. Pero cada individuo decepciona a otro. Por supuesto, nunca hablamos de las decepciones que ocasionamos, pero sí hemos decepcionado también. Pero Dios no decepciona a nadie. Nadie podrá decir, me arrepiento de haberle conocido. Yo he oído gente que dice, me arrepiento de no haberle conocido antes. Porque Dios es perfecto. En Dios podemos confiar 100%, 1000%, 2000%. Totalmente. Y un verdadero adorador confía plenamente en Dios. No en los hombres. Porque aunque el rey simpatizaba con él, no pudo salvarle. Él estuvo haciendo planes desde muy temprano, horas y horas, y no le salía el plan. ¿Cómo lo ayudo? 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 No había forma, no encontró forma de ayudarlo. La gente no puede ayudarte, hermano. Aunque quiera. Y no había autoridad por encima de él. Él era la máxima autoridad. ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo lo ayudo? Se esforzó para ayudarlo. Yo también quisiera ayudarlo. Yo quisiera que él no muriera, esta persona. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No puedo ayudarlo. Hay una ley inquebrantable que va a morir, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo lo ayudo? Pero hay un Dios que es dueño de la muerte, de la vida. Hay un Dios que es poderoso. Por eso Daniel confiaba 100% en el rey Darío. No. ¿Ah? En Dios. En Dios. Amén, hermano. Amén. No confíe en alguien que no sea Dios. Hay que confiar en la gente. Niveles, porcentajes. Pero 100% totalmente en nuestro Dios. Así era Daniel. No había forma de salvarlo. No hay forma de salvarlo. No hay forma de salvarlo. Hay gente, hay personas. Yo ya testimonio de una persona que dijo, hermano, yo no sabía lo que era orar por la comida. Toda mi vida tuve dinero, tuve riquezas, nunca tuve oportunidad de orar por la comida. Nunca. Pero resulta que se le quebró su economía. Porque no es fácil en este mundo sostener las riquezas. Hay que saber sostener las riquezas. Y perdió todo lo que tenía. Eso le pasa a mucha gente. Y llegó el tiempo en que no tenía comida ni para comer yo. Y entonces cuando tuve que cerrar mis ojos, necesitar hacer oraciones por alimentos. A veces confiamos demasiado en nuestras riquezas como si nunca se fueran a ir. O en nuestra salud como que nunca la fuéramos a perder. O en nuestro jefe como si nunca nos fueran a votar. Pero ¿sabe qué? Que esas cosas pueden pasar. Y aún más, aunque esa gente no quiera hacerlo, resulta que la economía está mal y tiene que despedir gente. Este hombre no quería. Porque ese plan incluía en dónde el transgresor tenía que pagar su culpa. ¿En dónde era? 10 años de prisión, 20 años de prisión, muerte, ejecución en un foso de leones. Leones gorditos, leones llenos, leones alimentados, hambrientos, leones hambrientos. ¿Okay? Bueno, el plan era ese. Tuvo que ser arrojado Daniel en el foso de los leones. El rey se levantó muy temprano en la mañana porque él simpatizaba mucho con Daniel. Y va hacia el foso temprano y le grita, Daniel,
Qué fe, eso es fe. Hasta ahí. ¿Ah? Eso es fe. Eso es fe, ¿verdad que sí? Porque yo no creo que hubiera hecho eso con sus propios dioses. No. Yo pienso que Daniel lo había impactado bastante a él. Sí. Yo creo que Daniel, este hombre estaba igual que como Pablo puso a aquel hombre cuando le dijo, por poco me persuades. ¿Se acuerdan? Lo tenía ya en el bordecito para que diga, no, yo quiero a tu Dios también. Sí. Daniel, Daniel, y Daniel le dijo, ¡aquí estoy! Hermano, hay una palabra que me llenaba mucho leyendo este pasaje, y es que antes de que Daniel fuera echado a los fosos de los leones, él le dijo, y a quien tú continuamente sirves. Es que se usa la misma palabra, ¿verdad? Esa palabra es clave ahí, por eso me interesé en repetirla. Y esta palabra fue la que más me conmovió y me hacía, dice, y él te libre. Una palabra muy hermosa del rey que le dijo a Daniel eso. Está en el verso 16. Y él te libre. Pero qué convicción de Darío, ¿verdad? Sí, así. Esas palabras. Ajá. Es maravilloso eso. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Pregunta, ¿tendría el gobernador o el rey fe en que el Dios de Daniel lo iba a librar? Yo pienso que sí, porque si no, no hubiese ido. Acuérdense que el conocimiento, dicen que el conocimiento cambia la actitud. La actitud es acción. Del momento que él se levantó muy temprano y fue allá, él sabía que el Dios de Daniel iba a hacer algo. No sabía qué ni cómo, pero sí sabía que iba a hacer algo. Por eso fue. En otras palabras, él conocía, no un conocimiento pleno, 100%, pero él tenía ciertas ideas. Y eso es muy importante. ¿Saben ustedes que la fe no funciona si no hay conocimiento? ¿Cómo creerán ellos si no hay quien les predique? Si no hay el conocimiento de la palabra en la mente, en la vida de una persona, no puede haber fe. No puede haber fe. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? Porque no es cualquier cosa lo que se oye, es la palabra. La fe se desarrolla, la fe se fortalece por la palabra de Dios. Yo pienso que Daniel había tenido la oportunidad de hablarle de Dios. No solamente de verlo, de oír de los labios de Daniel hablarle de Dios. Porque cuando uno conoce a Dios, uno no se queda callado, hermano. Uno cuenta los milagros, los prodigios de Dios continuamente. Su testimonio. Y el testimonio, la vida, todo eso se complementa. Yo pienso que sí tenía fe. ¿Y lo libró o no lo libró Dios? Amén. Claro, Daniel responde, aquí estoy, el Dios tuyo, el Dios vivo te ha librado de las manos y de los dientes y de las garras de los leones. Aleluya. Y salió. Aquí yo vengo a una cosa. Cuando Dios hace que el plan y las artimañas del malvado caigan en su propio plan. Le pasó al que planificó, que es otra operación malévola, destruir a Mardoqueo, Amán. Les pasa lo mismo a estos hombres. El rey ordena que sean lanzados. Escuche bien esta parte, me interesa muchísimo. Dígame, hermana, si estoy cerca, si ya se acabó mi tiempo. Usted siga ahí que yo. Ahorita le toca una campana. Aproveche. Tócame la campana, hermana, y yo caigo al piso. Toque la campana. En un ratito le toca. Está buena la clase. Me interesa esta parte que usted y yo reflexionemos un poquito porque es sumamente interesante, sumamente interesante. El rey llama a los acusadores, a todos los acusadores. ¿Qué determina el rey hacer con los acusadores? Arrojarlos, a darle la condena que ellos habían pedido en el edicto de la persona que adorara a otro Dios. Ahora, noten esto. ¿A quiénes arroja Darío en el foso de los leones, el sitio de condena? ¿A quiénes? A los sátrapas. A toda esta gente, gobernadores, sátrapas y que eran autoridades. Y sus hijos. Luego dice sus mujeres. ¿Han leído la palabra esa ahí? Y luego dice sus hijos.
¿Me equivoco? ¿Estoy exagerando? ¿O lo dice ahí en la escritura? Hermana Ani, lo dice ahí. Sí, ¿Lo leíste? dice. Lo dice. La gente, las mentes que organizaron esa situación, las mujeres de ellos y los hijos de ellos. Yo me pregunto y le he estado preguntando al Señor, ¿por qué ellos? No sé si usted se preguntó. ¿Por qué David arroja a estas personas ahí? Sería porque traen la misma secuencia de sus esposos, ¿no? Yo creo que sí. Pero ¿cómo sabían ellos de esto si esto era en un lugar de trabajo? Estos no vivían ahí, ellos no estaban ahí, esto era en un lugar de trabajo. ¿Por qué nuestra familia se entera de lo que ocurre en el trabajo? Porque se publicó un edicto. Se fue el edicto. Sí, se publicó un edicto, pero estas mujeres y estos hombres no sabían solo del edicto, ellos sabían de un asunto y de un plan, porque el plan era hacia una persona en particular. Este plan se hizo con cara universal, pero era para atrapar a una persona en particular. Pero cuando el hombre llegaba a su casa, le decía a las mujeres, le decía a sus hijos de lo que iba a acontecer. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, ¿Eso es bueno o es malo? bueno, porque lo tiene como... Que le lleguemos a contar a nuestras familias lo que sucede, tenemos que tener un respeto o algo así por nuestra familia. Cuando yo estuve hablando la otra vez, por supuesto, no es una clase que yo tenga la oportunidad de concluir, ¿verdad? Pero oí usted hablar de gente que se lleva el trabajo a casa. ¿Es conveniente llevarse el trabajo a casa? No. ¿Es saber reconocer mi área de trabajo? ¿Es saber de no salirme de los perímetros que me corresponden? Nosotros los pastores, los líderes en todos los niveles, diferentes lugares, tenemos que ser éticos, tenemos que ser morales, éticos. Hay cosas que se lo usa en ciertos círculos, nosotros no lo usamos mucho, pero es lo mismo, secreto de confesión. Cuando una mujer o un hombre viene a mí y me cuenta a mí una situación grave, difícil, personal, muy personal, que está en mi campo de trabajo, en mi área personal de trabajo, pero yo no sé respetar límites, un inmoral, un aético, entonces yo traspaso toda esa información y la comparto con mi esposa, con mis hijos, le hago daño. Lo estoy destruyendo. No solamente destruyendo a ellos, sino destruyendo también a la persona que abrió su corazón a mí. Porque me estoy llevando mi trabajo a casa. Estoy frustrando, contaminando y dañando a mis seres queridos. Eso es muy común y eso es nocivo. Todo este plan y toda esta maldad se había cuajado hasta los círculos familiares de estos individuos que hicieron ese plan. Y por las razones, como esto es una epidemia, no solamente hay que quemar en el fuego el cuerpo, sino la ropa, los zapatos, todo lo que usó ese individuo. Y todo esto era culpable. Cuando hay un plan para destruir a alguien, hay rumores, hay chismes, hay cuentos. La víctima no lo sabe, pero todo el mundo lo sabe. La víctima no lo sabe y todo el mundo lo sabe. ¿Por qué me miran así? Todo el mundo lo sabe, menos la víctima. Menos yo. Entonces, él no tuvo compasión, metió al foso de los leones mujeres y ya suena la campana, oigo un sonidito por ahí. Ahora es, Dios busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Nos mantendremos firmes si llegamos a ese nivel de adoradores, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo, ese sobrevive. Aquí hubiese sido el final de Daniel, no hubiese sido que era un verdadero adorador. Ese es el propósito de esta clase, convertirnos en verdaderos adoradores. Dios le bendiga, muchísimas gracias.